Continuamos en este estudio de los 10 mandamientos que nos ha llevado, ¿verdad?, a través de diferentes caminos en cuanto a la introducción que hemos puesto. Hemos hablado mucho acerca del contexto de los 10 mandamientos, la naturaleza de la ley moral de Dios y otras cositas que creímos eran necesarias para poder entonces entrar en el estudio ya más enfocado, ¿no?, en cada uno de los mandamientos. Les recomendamos que si usted se perdió alguna de la introducción, alguna de las otras enseñanzas que dimos para comenzar a mirar los 10 mandamientos, que usted las pueda mirar y pueda anclarse también en ellos. Pero vamos entonces a mirar una vez más al pasaje que estamos mirando, donde estamos viendo los 10 mandamientos en Éxodo. Éxodo capítulo 20. Y estamos mirando a los versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2 de Éxodo 20. Dice así su palabra. Versículos 1, 2 y 3, discúlpenme. Dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Estamos mirando a este primer mandamiento, pero comenzamos a mirar este primer mandamiento mirando el preámbulo que tenemos, ¿verdad? Usualmente vamos a los 10 mandamientos, pero no le prestamos atención a este preámbulo interesante del versículo 2, donde sería, ¿qué mandamiento sería ese, verdad? Si el versículo 3 es el primero, ¿qué mandamiento es el del número 2? ¿Es un mandamiento? No es un mandamiento, ¿verdad? Es interesante, de una manera muy básica, un mandamiento es aquello que está en la forma imperativa, ¿verdad? En la forma, un mandamiento es un imperativo, haz tal cosa. Si yo te digo ahora, abre la puerta, eso es un imperativo. Ahora, si te digo, la puerta está abierta, eso no es un mandamiento, es simplemente una afirmación, es una indicación, ¿verdad? Y es muy interesante que el preámbulo al primer imperativo, el primer mandamiento, es una afirmación, es una indicación, ¿verdad? Y esto lo tratamos la semana pasada, pero vale la pena poder brevemente recordar. Y cuando hablamos del contexto de la ley de Dios, hablamos del pacto de obras, hablamos del pacto de gracia, que no debemos nunca separar los 10 mandamientos en un vacío y tratar con ellos en un vacío, sino siempre poder saber en qué contexto estamos hablando de la ley de Dios. Y en el contexto en que estamos hablando aquí es el Dios que ha sacado a un pueblo de la esclavitud, de la servidumbre en Israel. Es el Dios que a este pueblo, en sus patriarcas, ¿verdad?, le ha dado promesas, ha enunciado la promesa de la gracia de Dios y está obrando históricamente en la historia de este pueblo y de la redención el cumplimiento de su promesa de gracia, ¿verdad? Ubicados así, nosotros podemos mirar a este preámbulo y ver que Dios dice, antes de darnos el imperativo, dice: yo soy Jehová. Yo soy, reconoce quién yo soy. Es una afirmación de quién es Él. Y no solamente dice yo soy Jehová o yo soy el Señor, sino yo soy Jehová, tu Dios. Tu Dios. Yo soy Jehová, tu Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Porque yo, Jehová, tu Dios, ha hecho algo muy específico a tu favor. Jehová tu Dios ha hecho algo muy específico a tu favor, y es que te ha librado de la servidumbre de Egipto. Se fijan, ese versículo son indicativos, afirmaciones. Es un indicativo y una afirmación
de gracia. ¿Merecía el pueblo de Israel haber sido liberado de Egipto? De ninguna manera. A Dios le plació entregarles esa redención, esa liberación de aquel yugo de esclavitud en el cual se encontraban. Y sobre la base de ese indicativo de gracia, de esas afirmaciones de su obra a favor de su pueblo, les dice: he aquí mis mandatos, mis preceptos, la forma en que deben vivir a la luz de quién yo soy y de lo que he hecho por ustedes. ¿Se fijan? Jehová no es el Dios de ellos basado en una condición que ellos tengan que cumplir. En el sentido de la promesa y de lo que Dios ha hecho. Él se ha identificado con ellos puramente por gracia. Y ahora los llama a vivir a la luz de esa gracia de tal manera. Ciertamente hay otros detalles después que hemos hablado, pero ahora no viene el caso en qué tipo de pacto es el pacto de Moisés, etc. En otro momento podemos entrar a hablar un poquito más de eso, ¿verdad? Ciertamente podemos afirmar con Pablo que esa ley o ese pacto de Moisés es un pacto que tiene un carácter de obras. Porque Pablo dice: la ley no es de fe, sino es de obras, porque el que dice: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Por supuesto, esa ley de Moisés que le sigue a la promesa es un paréntesis, ¿verdad? Donde Dios promete ahora condicionalmente a ese pueblo bendiciones sobre la base de la obediencia a esos mandamientos. Bendiciones que tienen que ver con la tierra, bendiciones que tienen que ver con la prosperidad de ellos, bendiciones que tienen que ver con su salud, bendiciones que tienen que ver con la permanencia de ellos en la tierra, etcétera, etcétera. Bendición que Dios le promete les va a dar sobre la base de su obediencia. Bendición sobre la base de tal obediencia que nunca se materializó. Por lo tanto, aquella ley, aquel preámbulo sirvió como una tutoría de gracia para llevarlos ¿a quién? A Cristo Jesús. Lo que está por encima de este pacto del Sinaí y coloreándolo todo es la promesa de gracia dada a Abraham 430 años de que viniera y fuera entregada la ley de Moisés en el monte Sinaí. ¿Verdad? Con eso en mente, hermanos, entonces miramos a también nosotros observamos que no solamente aquí, sino cuando vamos a las cartas y a las epístolas, podemos ver una relación similar. Que donde quiera que hay preceptos y mandamientos, siempre están rodeados o son dados a la iglesia en un contexto de afirmaciones de la gracia de Dios. Y eso lo vimos la semana pasada, no lo vamos a hacer hoy otra vez, ¿verdad? Y es un reto que pueden tomar. Buscar a cualquier carta y ver como siempre, donde hay imperativos, en algún momento alrededor, al principio, después, intercalado, están las afirmaciones de la gracia de Dios al pueblo que es llamado a vivir a la luz de esa gracia. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Para conectarnos una vez más hoy con el primer mandamiento. Hermanos, entonces comenzamos la semana pasada y leímos la semana pasada, si recuerdo, lo que Lutero creía acerca de este primer mandamiento. Y recuerdan que nosotros dijimos que nos vamos a beneficiar de diferentes confesiones históricas reformadas. No solamente van a tener mi opinión y mi forma de interpretarlo, sino que vamos a mirar a una variedad de interpretaciones de hombres de Dios que nos han precedido para enriquecernos de ella. Y vale la pena repetir para aquellos que por primera vez nos escuchan al respecto, que esa es la forma en que nosotros creemos acerca de las confesiones. Ciertamente tenemos una confesión en particular a la cual nos apegamos más
y con la cual trabajamos, la Confesión de Fe Bautista de 1689, pero particularmente nosotros en nuestra iglesia, lo que tratamos de fomentar y practicar no es un apego solamente a una confesión. ¿Por qué? Porque creemos que las confesiones todas son falibles y errantes. No son perfectas, pero son fieles. Es la articulación fiel de un pueblo de Dios en un momento histórico acerca de la fe. Cuando yo predico, cuando alguien enseña, usted está recibiendo una articulación de la fe que no es inerrante, que no es falible. En la medida en que se acerque, ¿verdad?, a las Escrituras, que es inerrante y que es infalible, la enseñanza y la predicación es fiel. Nunca podemos decir, hoy prediqué infaliblemente. Hoy enseñé, ¿verdad? Pero sí podemos buscar y cada día más decir, estoy predicando y enseñando fielmente de acuerdo a la luz que Dios me ha dado, basado en las Escrituras. Y para eso, entonces nos auxiliamos de una variedad de confesiones. Mientras más mejor en este aspecto, ¿verdad? Hay diferencias entre ellas, diferencias en la manera de quizás ver un asunto, de ver otro asunto por allá, pero en lo esencial, en las cosas importantes y fundamentales, hay una gran uniformidad y unanimidad en las formas en que ellas hablan y enseñan. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Nos beneficiamos de ellas. En ese espíritu de examinarlo todo y retener lo bueno. A propósito, pastor, pero yo no, porque yo no quiero leer más nada. Esta opinión y esta posición existe. Y debemos poder refutarla y poder rechazarla. No, pastor, yo solamente soy de la Biblia y yo. Yo sé, pero es que el yo está ahí. Y si está ahí el yo, la tarea de la iglesia es confesar, articular. Tenemos que confesar la fe. ¿Se fijan? Tenemos que pasarla a otros. Y si solamente fuera yo enseñando sin esta ayuda, ustedes están recibiendo la confesión de el pastor David Menéndez. Pero están diciendo la confesión de alguien, la articulación de la fe de alguien. ¿Se fijan? Lo que estamos diciendo es que en esta práctica de confesar, articular, predicar y enseñar la fe, no estamos solos. Y podemos beneficiarnos de una gran riqueza de comentarios, de confesiones, de enseñanza de aquellos que nos han precedido, particularmente de un tiempo muy especial con el cual nos identificamos, que es el tiempo de la Reforma. ¿Por qué? Porque allí el Evangelio fue rescatado. El Evangelio salió a relucir de una manera muy poderosa y muy clara. Estamos entonces... ¿alguna pregunta al respecto, hermano? Siéntase libre. Quizás esto para usted es un tema... No, que una vez que se involucra el yo, entonces estamos involucrando el tú, el él, el ellos. Exactamente. Muy bueno. Todos somos la voz de Dios a través de amén. Tiempo. Así mismo es. Y no hay duda de que es de hecho, mis oídos se regocijan al oír el término reforma. Vivimos en un tiempo en que nos hemos alejado tanto, no solo por la distancia en cuanto al tiempo, sino teológicamente hablando. Es penoso que la iglesia de hoy no conozca realmente esta historia. Hermano, en ese espíritu, nosotros miramos el domingo, la semana pasada, a lo que Lutero pensaba acerca de este primer mandamiento. Y cuando él leía, no tendrás otros dioses delante de mí, él preguntaba, ¿y qué es un Dios? ¿O qué es un Dios para ti? Es decir, si somos llamados a no tener otros dioses, tenemos que saber cómo es que funcionamos con un Dios. ¿Qué es un Dios para uno? Y él lo resumía de esta manera. Él decía, un Dios es aquel de quien tú esperas todo bien y en el cual te refugias
para tu rescate. Básicamente, él lo resumía así: es aquel de quien esperamos todo bien y donde te refugias en momentos de necesidad. ¿Ok? Y entonces ahí él empieza a explicar y decir, hay personas que esperan todo bien del dinero y se refugian en él, en su necesidad. He ahí su Dios. Hay personas que esperan todo bien del poder, de la influencia, de la fama, y se refugian en su necesidad, en esto. He ahí tu Dios. So, aquel de quien tú esperas todo bien y al cual buscas y esperas de él la respuesta a tu necesidad, aquel en quien confías, en quien crees y en quien esperas, es tu Dios. Y esto es lo que significa el tener un Dios. Y por ahí entonces él empieza a hablar acerca del primer mandamiento. Yo quería traerles a ustedes para comenzar el Catecismo de Heidelberg. Tiene también una explicación muy completa, ¿verdad? Y muy extractada. Y dice así. Dice, ¿qué manda? La pregunta 94. ¿Qué manda Dios en el primer mandamiento? Respuesta. Que yo, que deseo la salvación de mi alma, evite y huya de toda idolatría, hechicería, encantamiento, superstición, invocación de santos y de otras criaturas, y que conozca rectamente al único verdadero Dios. En Él solo confíe, con toda humildad y paciencia. A Él que de todo corazón le ame, tema y reverencie, de tal manera que esté dispuesto a renunciar a todas las criaturas antes que cometer la menor cosa contra su voluntad. Esta es la respuesta que da el Catecismo de Heidelberg a qué manda Dios en el primer mandamiento. Interesantemente dice que yo que deseo la salvación de mi alma. En inglés lo dice de una manera aún más sugestiva, que a mí me da mucho la atención. En inglés dice that I, not wanting to endanger my very salvation, que yo, no queriendo poner en riesgo mi misma salvación, evite toda idolatría, magia, superstición, etcétera, etcétera, y todo lo demás que hemos mencionado. Alguien puede decir, pero pastor, nosotros no somos de aquellos que creemos en la seguridad de la salvación eterna. La respuesta a eso es un rotundo sí. Por supuesto que sí. Y eso es una expresión que a mí me llama la atención, en la cual he estado meditando y pensando, ¿verdad? Y la respuesta que yo le hallo a esta manera de ellos de confesar sobre este primer mandamiento, hermanos, creo yo que tiene que ver con el hecho de que la salvación en la cual Dios nos preserva, nos asegura y nos guarda, es una que Él guarda, preserva y asegura a través de medios. A través de medios. En otras palabras, Dios simplemente no nos salva y nos pone allí como un animalito en una esquinita y nos deja allí y se desentiende de nosotros. O es que como que nosotros adoptáramos a un niño, ¿verdad? A un bebito, vamos a decir. Adoptamos al niño, tremenda alegría, lo llevamos a la casa y después lo dejamos allí en una habitación. Dijimos, tú eres nuestro hijo ya para siempre. Y nos vamos y nos desentendemos de él. ¿Qué le pasaría a ese niño? Se muere. Se muere, ¿verdad? La palabra de Dios, hermanos, yo creo que los reformadores disciernen esto correctamente. El hecho de que Dios nos salva, nos preserva y nos glorifica utilizando medios en nuestras vidas.
y vamos a pensar un poquito en eso. Y para eso, yo creo que debemos empezar ahí en esta noche y creo que nos va a hacer bien. Quiero leerle un par de pasajes, ¿verdad? Un par de pasajes. Vayamos un momentico primero a 1 Corintios 11, el pasaje de la cena, en 1 Corintios 11. Y miren qué interesante esta expresión de Pablo en 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, versículo 32. 1 Corintios 11, versículo 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Se fijan? Dice, mas siendo juzgados. Una de las cosas que ustedes se van a dar cuenta, cuando por ejemplo vamos a leer el Catecismo Mayor de Westminster, que tiene un catálogo de explicar este primer mandamiento de una manera extraordinaria. No lo tengo en español, si alguien lo tiene en español que lo vaya buscando. A lo mejor alguien tiene la aplicación por ahí, yo lo tengo en inglés y a lo mejor me resulta difícil traducir algunas de las palabras. Pero interesantemente, cuando leímos el Catecismo de Westminster acerca de este primer mandamiento, la respuesta de algunos de los que estamos en la mesa fue, wow, diciendo, wow. Es decir, sintieron el peso de la demanda del primer mandamiento. Sintieron el peso de la santidad de Dios. Porque ciertamente la articulación, el conocimiento y el entendimiento de la ley de Dios expone nuestro pecado al revelar quién es Dios en su santidad y lo que Él demanda y pide de la criatura moral. El Hijo de Dios que ha sido regenerado y que va a ser preservado y va a ser guardado y va a perseverar en fe hasta la glorificación, es uno al que Dios, a través de la articulación de la ley y el evangelio, los cuales concuerdan, aunque deben ser distinguidos, Dios está continuamente juzgándonos, no para condenación, ¿verdad? Juzgándonos, enseñándonos nuestro pecado, mostrándonos nuestras maldades. ¿Con qué propósito? Con el propósito de llevarnos a Cristo Jesús, con el propósito de purificarnos en Él, con el propósito de transformarnos en Él, con el propósito de hacernos crecer en Él. Y lo que hace Dios, que es un medio que tiene el Hijo de Dios, es un ámbito de operación en la vida de un hijo de Dios, es la disciplina de Dios en su vida. La disciplina de Dios en su vida. Si alguien no tiene la disciplina de Dios en su vida, no puede llegar, no tiene salvación. ¿Se fijan? Y esto lo podemos ver de esta manera, hermanos. Esto lo podemos ver de esta manera. Estaba pensando en una ilustración. Y se me ocurre pensar, ¿verdad? En un gabinete. ¿Han visto esos gabinetes donde se abren los, ¿cómo se dice? Los drawers, las gavetas. Y adentro de cada gaveta hay files, hay folders. Bueno, piensen en ese gabinete, en ese gabinete como la salvación. ¿Ok? Estamos adentro de ese gabinete, ¿verdad? Pero adentro de ese gabinete que es la salvación, hay una gaveta que es la disciplina de Dios. Nosotros no solamente estamos en ese gabinete, sino estamos también en la gaveta de la disciplina de Dios. El que está salvo y está en camino a la glorificación y está en el proceso de la santificación, no está como un huerfanito en una habitación desentendido por Dios. Eso lo tenemos también en Hebreos, capítulo 12, donde dice: Dios al que toma por hijo azota.
Disciplina a todo aquel, ¿verdad?, que el Señor ha tomado por hijos. Si no tenéis disciplina, sois bastardos. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Hablamos de la salvación, pero dentro de esa salvación y dentro de ese gabinete hay una acción y un ámbito donde Dios está obrando y utilizando medios para llevarnos ¿a dónde? A la gloria, a la glorificación. Y esa gaveta que podemos abrir es la gaveta de la disciplina de Dios. Y la disciplina de Dios, no entiendan por esto simplemente que Dios te está dando papau, que Dios te está trayendo castigo en el sentido punitivo. Ciertamente eso sucede. Pero la disciplina de Dios es aún más abarcativa. Es decir, Dios diariamente está ejerciendo sobre sus hijos su acción benéfica, iluminadora, como diría Lutero, arrepentidora. Pastor, eso no existe, ¿eh? Lutero decía, arrepiénteme. Y utilizaba el verbo arrepentir transitivamente. Arrepiénteme, como diciendo, para yo arrepentirme necesito que tú, ¿qué? Obres, que tú traigas tu influencia sobre mí. Eso es lo que Dios es. Esa disciplina que ciertamente en momentos en nuestra vida donde nos hemos apartado de Él, nos hemos olvidado, nos hemos ido tras nuestros pecados, nuestros ídolos, etc., y nos hemos echado a un lado, puede ser una disciplina de dolor en un momento determinado, pero incluye también el diario vivir bajo la influencia benéfica, iluminadora, apaciguadora, convencedora, arrepentidora, y ahí estamos coining, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Coining a new word, ¿no? Estamos, ayúdenme más, creando una palabra nueva, ¿verdad? De Dios sobre nuestras vidas. Si eso no estuviera en nuestras vidas, ¿qué pasaría? Dice esta palabra, seríamos condenados con el mundo. Seríamos condenados con el mundo. Dentro de esa, la salvación es el gabinete, la gaveta, vamos a decir, es la disciplina de Dios, y ahora sacamos un folder y dice la fe. Dentro de esa disciplina de Dios está Dios, por la influencia de su Espíritu y su palabra, manteniendo y preservando fe en nuestros corazones, como dice Pedro, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está reservada para vosotros en el día postrero. ¿Se fijan en otro medio que Dios está ejerciendo? Puede ser más tan específico como la fe. Pero no solamente puede ser la fe. Es decir, Pablo dice, y lo que importa no es la circuncisión de la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Eso quiere decir que no solamente está Dios obrando su obra y su disciplina por su Espíritu en nuestras vidas para traer fe, mantenernos y preservarnos en fe, mirando a Jesús, sino que haciendo eso también está influyendo y causando y produciendo en nuestras vidas frutos de amor. Y esos frutos de amor tienen que ver con el primer mandamiento. De tal manera que el que esté desprovisto de todo fruto, de cualquier fruto de amor. La cadena entonces, ahora lo hacemos regresivamente, el que esté desprovisto de cualquier fruto de amor, que no ame a Dios, es porque no cree en Dios, no tiene fe. Es idólatra porque es ateo. Y al ser idólatra y ateo, no está en el gabinete de la salvación, está perdido, está bajo condenación. ¿Se fijan? Y hermano, es con ese pensamiento que puedo entender la frase de los reformadores, ¿verdad? Al poder entender que Dios está obrando en nuestras vidas y nuestros frutos no son condiciones para la salvación, pero ciertamente acompañan la salvación. Es como le dice el escritor de Hebreos a los recibidores de su sermón, porque estamos persuadidos acerca de ustedes de cosas que acompañan a la salvación. ¿Se fijan? Aquellos que rechazan esto y rechazan esta idea,
o están mal enseñados o no han venido a... Porque, es decir, me cuesta trabajo pensar que un creyente que tiene el Espíritu Santo y que ha sido regenerado, cuando hablamos de estas cosas, no resuene con él y diga, ¿es verdad? Claro que sí, sí es verdad, esto es así, por supuesto. Porque a lo mejor no tiene ningún tipo de estudio formal ni nada, pero lo que tiene es que la experiencia de la vida con Cristo. Aquel que está desprovisto de esa vida, pues puede decir, ¿y de qué está hablando el pastor? Yo lo único que hago es, como un papagayo, repetir lo que se dice en la iglesia. Yo tengo la doctrina en mis labios. Yo lo único que hago es decir que creo. Pero ¿qué cosa es eso de la disciplina de Dios? ¿Y qué cosa es eso del arrepentimiento y lo que Dios está haciendo en mi vida? Yo no sé de qué está hablando el pastor. ¿Se fijan, hermanos? Pero eso es un reflejo de lo que pasó en Cristo, ¿no? La Escritura dice que Él aprendió obediencia por el sufrimiento. Ciertamente, ciertamente. Ciertamente, y nosotros de una manera similar, aunque no igual, porque su sufrimiento es único y es redentor, pero ciertamente nuestra fe va a ser... Ese es otro folder que sale de la gaveta, de la disciplina, la fe siendo probada. Ese es otro folder que sale, ¿verdad? Son medios. Es el camino donde camina el creyente, que es salvo ya. Muy importante esto, hermanos. Porque hay personas que quieren hacer... Fíjense en la diferencia, hermanos. Hay personas que quieren tornar estos frutos y estos acompañamientos en condiciones. Y eso lo rechazamos categóricamente de quien venga. Con mucha humildad. No vamos a mencionar nombres, pero hay grandes maestros de notoriedad en este país que enseñan que estos acompañamientos son condiciones para la justificación o salvación final. Los rechazamos categóricamente. O que enseñan también que estos acompañamientos o frutos de la fe son condiciones de rendición para ser aceptados por Cristo. Los rechazamos categóricamente. ¿Se fijan? Pero afirmamos los acompañamientos. Los afirmamos en los medios, en aquellos medios, como resultado de la obra de Dios en nuestras vidas, por causa de la regeneración, de nuestra unión con Cristo a través de la fe, que nos acompaña en nuestro camino de fe, de santificación, hasta la gloria. Esa distinción es crucial, ¿verdad? Esa distinción es crucial y tiene que ver con la manera de vivir la vida cristiana, la manera de asegurarnos delante de Él y la manera de encontrar paz y descanso en nuestro caminar cristiano. Nos va a ayudar de diferentes maneras, porque cuando las vemos como condiciones en vez de acompañamiento y frutos de salvación, caemos de vuelta en condenación. Y caemos de vuelta en tratar de asegurarnos meramente, solamente, por mirar lo que está pasando en nuestras vidas, en vez de primero mirar a Cristo Jesús. Y estas son las implicaciones que tienen. Bueno, en ese aspecto, hermanos, ahora después, adelante, si echas una miradita de reojo así, vas a ver frutos en tu vida. Vas a verte agradeciendo, vas a verte adorando, vas a verte reverenciando, vas a verte sirviendo. Pero no permanezcas ahí, sigue mirando ¿a quién? A Cristo. Y eso es lo que hemos querido comunicar en este aspecto de la seguridad y de los frutos del primer mandamiento. Ahora, hermano, para quizás comenzar a concluir hoy, otra de las cosas que es parte de la tarea que queremos hacer es también conectar los mandamientos. Porque hemos dicho que los mandamientos están intercalados y relacionados. ¿Ok? Y una de las cosas que queremos ver aquí es que hay una relación estrecha entre el primer mandamiento y el 10º mandamiento. Que son como dos bookends, ¿cómo se dice? Como un librero donde hay dos, se ponen los libros y se ponen dos cosas que los aguantan. Ajá.
Escuchemos el 10º mandamiento un momentico. Brevemente para señalar algo. Dice en el Catecismo de Heidelberg, bueno, leamos el 10º mandamiento en la Biblia, ¿verdad? Primero. Dice el 10º mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La palabra es no. El mandamiento es no codiciarás. ¿Qué diferencia hay entre no codiciarás la casa de tu prójimo y no hurtarás? Hurtas porque codicias. Codicias algo que no es tuyo, como lo quieres, hurtas. Eso te lo llevas primero en la mente. Te lo llevas en el corazón. Ciertamente. Que es correcto, hermanos. Y es algo muy necesario a entender también cuando vamos a ver esto de nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Que el pecado, que es la falta de conformidad. Si te preguntan, ¿qué es pecado? Respuesta: la falta de conformidad a la ley de Dios. Pecado es cualquier falta de conformidad a la ley de Dios. Pero la ley de Dios involucra el 10º mandamiento, que es no codiciarás. Y pregunta, ¿por qué codiciamos algo? Así como lo que dice la ley. Codiciamos porque es un resultado de la violación del primer mandamiento. ¿Se fijan? Es decir, la violación del primer mandamiento tiene una manifestación interna en lo profundo de nuestro corazón que tiene que ver con el no codiciar, o en otras palabras, el no desear aquello que es contrario a lo que Dios manda. Es decir, si el primer mandamiento es que no tendrás otros dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que rendirle a Él todo culto, obedecerlo, desearlo, deleitarnos en Él, esperar todo bien de Él, etcétera, etcétera. La violación de este primer mandamiento se refleja de una manera profunda y a veces oculta a los ojos en lo que está pasando en nuestro corazón, que tiene que ver con los afectos o los deseos o las inclinaciones, que es algo más que un mero sentimiento. A veces hablamos, y eso es ¿verdad? Quizás es un término moderno, esto de los sentimientos, feelings. Quizás es un término moderno, pero un término más antiguo es the affections, ¿cómo se dice? Las afecciones o los deseos o las pasiones. Ese sí es un término bíblico. De tal manera que en realidad el verbo desear es un verbo neutral. Todos los hombres desean. Todos los hombres tienen afectos. La pregunta es, ¿cuál es el objeto de tus afectos? ¿Cuál es el objeto? Es decir, ¿dónde es que está? Así como la fe tiene un objeto donde descansa, ¿verdad? La falta de conformidad a la ley de Dios en lo profundo del alma es una inclinación, un deseo, una pasión en contra de una pasión, un deseo, una orientación e inclinación a Dios. ¿Se fijan? Es decir, y vemos la conexión entonces de la segunda tabla con el 10º. Porque la segunda tabla dice no hurtarás, pero esta ley no se quebranta solamente no robando, llevándonos el artículo, sino se quebranta también no deseando robar. No deseando robar. Hay un mandamiento que dice no adulterarás, pero la ley de Dios se quebranta no solamente no yendo a la cama
y adulterando, ¿verdad? De una manera física, sino se quebranta también con el deseo de adulterio en el corazón. ¿Se fijan, hermanos? Y esto es algo, cuando lo entendemos, esto nos lleva a Romanos 7. No vamos a ir ahí, hemos tratado con ese pasaje de diferentes maneras. Pero en Romanos 7, ustedes recuerdan que Pablo dice, yo vivía sin la ley por un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y Pablo específicamente hace referencia a ¿qué mandamiento? Al 10º. Cuando yo oí, no codiciarás, ahí quedé. Porque antes yo pensaba, de acuerdo a la ley, que yo era irreprensible. Yo miraba la ley externamente. Decía, yo no me he ido a la cama con nadie, yo no he matado a nadie, yo no he robado nada. Oye, yo soy completo, perfecto, irreprensible. Pero cuando por el Espíritu Santo nacemos de nuevo, lo que viene primero, hermanos, en esa carga y conciencia de pecado, es un pecado el cual no podemos cambiar. Y por eso hemos hecho la pregunta, ¿qué es lo que hace Dios con un pecado que no podemos cambiar? Lo cubre, lo justifica, lo cubre, lo perdona, lo desestima, lo castiga en la persona de Jesús. El deseo y la concupiscencia está en nuestra carne todos los días. Todos los días tenemos y vivimos con deseos pecaminosos, los cuales nos mandarían de cabeza al infierno. Porque es una transgresión de la ley. ¿Se fijan? Pero ¿qué es lo que hay? Por eso es que nosotros somos salvos por expiación y por la justificación. Que es que Dios desestima, no lo considera en nuestras vidas porque nos cubre con la expiación, el sacrificio, la satisfacción, la justicia del Hijo. Somos pecadores todos los días, pero el Señor nos ha cubierto con su perdón y con su justicia, mas nunca me voy a acordar de vuestra concupiscencia. ¿Y por qué es que necesitamos ahora esto? Porque hemos visto nuestra concupiscencia. El Espíritu nos ha dado vida para confesar nuestro pecado. No simplemente, ni no ocultar, no simplemente para verlo como, hermano, quizás en el ambiente evangélico de hoy, en el reporte mayoritario, lo máximo quizás que pudiéramos oír es, no, Dios te da convicción para cambiarte, para transformarte, para que puedas vivir una vida mejor, para que seas un hijo obediente. Ya. Hasta ahí. Pero no se entiende la ley de Dios. No se entiende la santidad de Dios. No se entiende la condición del hombre. No se entiende la gran salvación y la gracia y lo que es ella a través de la cual hemos sido redimidos. Volviendo a Adán y Eva, cuando terminamos mirando a estas dos tapas del librero. Hermanos, Adán y Eva no tenían concupiscencia. No tenían concupiscencia. Adán y Eva fueron creados libres de pecado. No había en ellos deseos pecaminosos. Ellos no sabían lo que era el mal. Lo único que conocían era el bien. Lo que tenían era la palabra de Dios y su creación. Y tenían una palabra en función de un pacto. Una palabra en función de un pacto que les hubiera sido para vida si se hubieran mantenido en esa palabra en función de aquel pacto. ¿Cuál es la palabra que tenían? Una palabra específica, un precepto específico: no comas de este árbol porque mueres. Ahí había que creer a Dios, ¿verdad? En esa palabra. Si como, muero. Y si no como, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es? Es decir, si no como, ¿qué pasa? Esto, la vida que tengo, lo que Dios va a hacer, el llamado, la vocación que me ha dado, la posteridad en vida, etcétera, ¿verdad? Pero le vino a Adán y Eva otra palabra. Y vino entonces
dos palabras que se encontraron. Y el momento en que Eva, y después por consiguiente Adán, decidieron desestimar la palabra de Dios en incredulidad, porque la raíz de todo pecado es la incredulidad. La palabra de Dios, el no creerle a la palabra de Dios. El momento en que decidieron desestimar la palabra de Dios, se apagó la luz. ¿Qué quiere decir se apagó la luz? Nació la concupiscencia. Desearon aquel fruto. Y ya no había, de ahí para allá, ya no era simplemente la obra de la carne. Las obras de la carne son pam, 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 pam. Las obras de la carne. Las obras de la carne. La carne es la caja de concupiscencia. Ese fuego de pasiones. Es una novela, creo, ¿no? Literalmente, ¿verdad? Ese fuego de pasiones desordenadas, ¿verdad? Es esa caja de concupiscencia donde dice Santiago que da a luz el pecado. Adán y Eva no la tenían. Pero cuando no creyeron, nació. Y de ahí en adelante todo el que nace de Adán y Eva para acá nace con esa cajita o con ese disco duro. Con esa caja de concupiscencia dentro. Y bajo la culpa, es decir, a propósito, ¿por qué nacemos con esa caja de concupiscencia? Porque la raza quedó culpable en Adán. Al ser legalmente culpables, las consecuencias, ¿verdad?, de ese pecado, de esa maldad, son recogidas por el resto de la raza. ¿Se fijan? Es decir, es imputada la culpa y nacemos en corrupción, y las obras de esa corrupción o esa carne o esa concupiscencia es el pecado, ¿verdad? De una manera específica, y violaciones de los mandamientos de Dios, de esa corrupción en la cual nacemos. Por lo tanto, por eso es que decimos que los reformadores correctamente decían que el pecado no es simplemente una acción, sino es una condición en la cual vivimos. Una condición con la cual vivimos. ¿Qué es lo que Dios hace? La cubre con otra declaración legal. Una declaración legal de Dios, unidos al segundo Adán, revierte la maldición. ¿De qué manera? Fíjense, hermano, el paralelismo, y esto lo estudiamos en el contexto del pacto de gracia en Romanos capítulo 5. Así como la imputación de la culpa de Adán a toda la raza trajo la corrupción, ahora la imputación de la justicia de Cristo a los que creen en Él trae la paz, la reconciliación, la unión con Dios, de donde salen ahora frutos de obediencia conforme a la ley de Dios. De donde ahora, al creer, ¿a quién? A Cristo. El objeto de nuestra fe no es la ley. El objeto de nuestro arrepentimiento no es simplemente la ley. Nos arrepentimos y creemos en dirección a Cristo. ¿Se fijan? Cuando creemos la otra palabra de Dios, hay una palabra que es la ley. Y el pacto de obras. Y la ley bruta y sola se queda en simplemente acusación. Ahora, pero cuando la ley en la palabra del Evangelio es entregada, entonces corremos a Cristo, donde somos declarados justos en Él. La palabra de la justificación viene a nuestras vidas, creyendo la palabra del Evangelio, y de esta manera creemos a Dios. Y de esta manera comenzamos a confiar en Dios. Y de esta manera comenzamos a orientarnos hacia Dios, que son frutos del primer
mandamiento. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Y por qué está pasando esto? Porque inmediatamente cuando creemos la palabra del Evangelio, se le empieza a levantar otra pasión, otra deseo. Y es lo que dice Gálatas. Cuando dice los deseos del Espíritu son contrarios a los deseos de la carne. Porque por fe en la palabra del Evangelio, confesando y viendo nuestra necesidad de perdón, de gracia y de misericordia, la benevolencia de Dios, su amor y su misericordia nos recibe y levanta en nosotros, que es un milagro, nuevas pasiones. Que de pronto nos vemos adorando a Dios, amándole, agradeciéndole, en medio de muchas debilidades y pecados. Pero comenzó, se dio el milagro. A través de la fe, comenzamos a tener frutos contrarios a los deseos de la carne y en dirección y orientados al primer mandamiento. Paramos ahí, hermanos. ¿Alguna pregunta en esta noche?